Perfecto, creo que ya está todo. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión el tema de nuestro webinar es un tema muy marketinero que tiene relación con servidores, que tiene relación con páginas web, que tiene relación con optimizar todo esto y con tener claro que el tráfico no es totalmente visible, no es totalmente transparente, y exponer el problema de que muchos clics se desvían y sugerir algunas alternativas para evitar que esto suceda. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar de a dónde fueron los clics perdidos. Nuestro panel de invitados es muy exclusivo, son personas que saben mucho sobre estos temas y que han tenido a bien acompañarnos el día de hoy. Tenemos a don Jesús Pérez Serna, a don Carlos Pavlak y a don Daniel Krishman. Esperamos que el tema sea muy del agrado de ustedes y bueno, vamos a entrar en materia de a poco. Para nadie es un secreto que en cuanto a tráfico web, generalmente la mayoría de personas, digamos que perciben las cifras que de pronto un medidor de tráfico humano como Google Analytics nos da. Pero si vamos al servidor, en un cPanel tradicional, el AWS Stats nos permite ver imágenes como las que estamos compartiendo en pantalla. Él nos deja ver la proporción de tráfico humano y la proporción de tráfico de máquina a nivel de software, de bots. Como pueden apreciar en este ejemplo que estamos poniendo en línea, el tráfico no visto de este ejemplo concreto se gasta cerca de 3.84 gigas, mientras que el tráfico humano se gasta un poco menos de 1 giga. La diferencia es abismal. Esto pues tiene que ver con consumo de recursos del servidor y es importante tenerlo en cuenta porque alguna vez asistí a una persona que tenía problemas con su sitio y literalmente los bots diferentes a Bing, a Yahoo, a Google eran los que tenían el servidor caído permanentemente por frecuencia de rastreo. Visto esto, es importante que también nos demos cuenta en la siguiente diapositiva cómo en una página web promedio casi todo el tráfico sucede de manera orgánica. Cuando hablo de manera orgánica me refiero a que no es pauta pagada ni nada por el estilo. Habrán sitios cuyo tráfico, sitios que el tráfico les llegue seguramente por referidos, pero en general sucede por búsqueda abierta. Visto esto, en la siguiente diapositiva vamos a mirar algo simpático. Esto es solo una introducción, ya vienen nuestros panelistas a ilustrarnos con sus conocimientos. Vemos que en Google Analytics, si quisiéramos, pudiéramos filtrar, ser más estrictos con el tráfico de bots frente al tráfico de humanos. En ocasiones cuando revisamos estadísticas nos damos cuenta, no sé, que nos visitaron seguramente de un metabuscador o de alguna herramienta de palabras tipo SEMrush, y ese tipo de tráfico pues no es como muy agradable y sobre todo porque nos infla las estadísticas. Entonces hay una opción en Analytics para añadir filtros y generar los filtros de spam. Digamos que no vamos a entrar en estos detalles, pero queríamos mostrar que esto existe y se puede hacer. Y ya para concluir esta breve introducción, en la siguiente diapositiva, podemos ver que además en el Google Analytics, en configuración de vista, existe una opción para que el mismo sistema saque de las cifras a los bots y los spiders conocidos, para que la lectura sea más transparente y más transversal. Y ahora sí, vamos en materia. En la siguiente diapositiva ya viene nuestra charla, pero dejemos que sean nuestros colegas los que nos conduzcan por este recorrido y vamos a hacer esto como muy ameno para que las personas les saquen mayor provecho. Señores. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Ángel, por una introducción muy efectiva y realmente es así. De todas maneras, en el sistema de ayuda, en las páginas de ayuda de Analytics está bien explicado qué pasos hay que seguir para que esto, que es uno de los efectos negativos, ¿no?, de esto, que es la posible distorsión de un análisis cuando uno toma como referencia pues las gráficas de Analytics, ¿no? Si hay una cierta carga de voz, pues eso te puede distorsionar el análisis y la toma de decisiones que se hagan en función de esos
de esos datos, ¿no? Y es a partir de ahí, creo, simplemente por complementar lo que has dicho, por dar un par de pistas, pues quien normalmente mira en Analytics, donde puede detectar que tiene algún problema de estos cuando se ven cifras anormales de repuntes en determinadas métricas, como puede ser el tiempo medio de visita, porque los bots no suelen ser de mucho tiempo medio de visita, normalmente, ¿no? Con lo cual provocan una caída en la media y es ya una pista de que esto está ocurriendo, ¿no? O URLs específicas, concretas, que tienen de repente pues, repuntes absolutamente carentes de lógica, ¿no? Que no se ha hecho ninguna campaña, no se ha hecho nada, y un sitio que, no sé, una página que recibe 100 visitas al día, de repente tiene 12.500 un día. Pues obviamente por detrás hay algo ahí mecanizado que efectivamente a la hora de analizar luego información, pues nos puede llevar a muchas confusiones, ¿no? Y es que, por abrir un poco el tema, a ver qué opinan Daniel y Carlos, ¿no? Internet se ha hecho tremendamente complejo, cada vez más con el tiempo, y probablemente una herramienta única, como era Analytics en su momento, recogía una información muy valiosa, pero hoy día, como digo, al haberse variado tanto todo, una sola herramienta se nos puede quedar muy coja. Y el mismo Google está potenciando ahora mismo muchísimo la herramienta Search Console, que de alguna manera es complementaria y reequilibra, porque te da informaciones que en Analytics no están y creo que luego podemos hablarlo también, ¿no? ¿Cómo veis esto, todas estas opciones? Y también, por cierto, lo que está cambiando la página de analítica de Google My Business, que también está evolucionando y dando cada vez más datos para los negocios. Los asustó, Jesús. Eso parece, sí. No, yo estaba escuchando, pensé que iba a intervenir Carlos. Yo lo que creo que está cambiando es algo que contiene a la tecnología, que es la cultura. La cultura aplicada específicamente a cómo se vive o cómo se desarrollan las relaciones entre las personas con la mediación de los instrumentos o de las plataformas virtuales. Si uno mira las redes sociales, hay una disminución evidente de la conversación, de la calidad, de la textura de la conversación, en términos de, por ejemplo, uso de vocablos, ¿no? La mayor parte de las cosas se reemplazan por emojis, emoticones, gestos, digamos, memes, GIF, digamos, todas cosas que de alguna manera son estándares que se supone que deben transmitir determinada emoción. Uno se pregunta por qué eso no afectaría, digamos, eso que implica un desarrollo tecnológico, implica también un retroceso en ciertas capacidades cognitivas, vamos a llamarlo así en general, respecto a los usuarios. Digo, uno se pregunta por qué eso no afectaría en el intercambio a través de las redes a la calidad. Me parece que lo que Google está haciendo es aprovechando la inclusión de tecnología, digamos, de autorresolución de problemas, para interconsultar dentro de la base de datos que tiene. Entonces, ¿para qué necesita ir a las fuentes? Con lo cual se mejora su producto porque va mucho más rápido, ¿no? No tiene que ir a la conexión. Entonces, sigue en sus objetivos. Lo que me parece que esto plantea para nosotros, los que trabajamos tratando de ayudar a la gente a resolver problemas, es que tenemos que pensar en otros modelos, otras maneras de ayudar a la gente, ¿no? Pensar cómo se perfilan, cómo se arma hoy un negocio, qué incumbencia tienen las relaciones seguidas más estrechamente, qué incumbencia tiene el salirse de la comunidad de pertenencia para ofrecer determinadas cosas, digamos, toda una serie de cosas que obligan a este movimiento que hace el que siempre ha sido referente nuestro, que es Google, ¿no? La gente no sabe y le pregunta a Google. Bueno, ahora Google se contesta a sí mismo, entonces no te necesita más. Es un poco eso lo que pasa, ¿no? Ahí está la madre del borrego, como diríamos. Las respuestas que estaba dando antes Google sobre una calidad de búsqueda ha cambiado sustancialmente. Hoy la realidad sobre una consulta determinada
en vez de presentarte una lista de sitios, ahora te está dando un portal prácticamente con un montón de datos que posiblemente no sean muy importantes para el usuario, pero sí obviamente para Google. Lo primero que te está mandando, lo que te está mostrando es los anuncios de ads, que por lo menos te están ocupando a veces hasta una pantalla completa. Al desplazarse para abajo nos encontramos con otro tipo de menús que te pone Google, que te sigue distrayendo desde imágenes que muchas veces no tienen mucho que ver con la búsqueda. Una página a veces completa de Google Maps o de Google Travel, unas páginas de preguntas y respuestas que a veces incluyen o no el tema que está buscando. Y recién después, si tienes suerte, aparece tu primera, la primer resultado orgánico. Supongamos que tú tienes esa página que aparece en la primera página de búsqueda. Encontramos que Google desarma ese resultado y te está mostrando prácticamente un resumen de esa página que tú esperabas, como dueño de la página, que alguien haga clic. Sin embargo, todo el resultado lo muestra Google y te está robando el clic. En algún momento esto tenía que estallar y seguramente va a estallar más adelante porque el usuario, mejor dicho, el webmaster que espera resultados orgánicos, que siempre ha logrado que su página esté primero, no recibe clic. Entonces, vamos a encontrar que lo mismo que pasa que ha pasado en la Unión Europea con Google News y los derechos de autor, también en este caso puede haber un reclamo por parte de los redactores y bloggers de audio, de bloggers y autores, ya que el buscador está utilizando nuestros contenidos para su beneficio sin pagar por ello. Así que piénsenlo de esa manera. Ni hablar de confiar en las estadísticas que recién hablaba Jesús de Analytics, porque se distorsionan por completo. Porque tenemos por un lado el tráfico de los robots, que es enorme, y los clics que cada vez son menos. Pues sí, no, realmente el escenario es complejo. Y, hombre, ya que más o menos todos vamos a tener una cierta intención de darle un poco de cañita al amigo Google, y aunque hemos intentado que estuviera aquí uno de los ingenieros centrales de la compañía, pero nos han dicho que no hacen declaraciones públicas, con lo cual, de cara a ver qué es lo que Google de alguna manera opina al respecto, ¿no? Pues hacer un simple comentario de un post que publicaron, porque bueno, parte de todo esto nace a través de un informe que hace el famoso, ¿cómo se llama? Ralph Fischnick un hombre, sí, muy conocido por sus informes en la empresa Moz, que ahora tiene otra. Bueno, hizo un estudio del que sale un poco estos datos que Ángel nos ha puesto tan bonitos aquí en la pantalla, ¿no? Y bueno, pues como es un señor que tiene la suficiente capacidad de repercusión, pues Google hizo algo un poco extraño, que es, no le responde directamente, obviamente, no le va a dar ese caché de decir su nombre, ¿no? Pero sí que lanza un post en uno de los blogs oficiales que de alguna manera pues es una respuesta, ¿no? Y también anticipándose, casi diría yo, a lo que Carlos ha insinuado un poco por ahí, ¿no? Repercusiones legales posibles de todo esto. Fijaos que el post comienza por titularlo, yo creo que a propósito, ¿no? Dice, Google Search sends more traffic to the open web every year. O sea, ellos dicen, la búsqueda de Google envía más tráfico a la web abierta cada año. Es decir, ellos están considerando que todas, o están lanzando a nivel de marketing, ¿no? Que toda esta jugada que Carlos ha explicado también, ¿no? De quedarse con el tráfico, en realidad están promocionando la web abierta. A ver si me entiendes, ¿no? En fin, es una forma de verlo un poco peculiar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que la gente busca respuestas rápidas,
que está haciendo consultas cada vez más, digamos, concretas y específicas, y en este sentido las búsquedas por voz sí que es cierto que van un poco en ese camino, ¿no? Porque con la voz ya decimos cosas más largas, frases más largas que buscan quizás respuestas más específicas, y Google dice que es capaz de responder así de esta manera, ¿no? Y también dice que muchas búsquedas que son directas de negocios, ya sea de forma genérica cuando uno busca restaurantes, o ya sea específico cuando uno busca el restaurante tal, aunque no generen un clic a la web, sí generan en cualquier caso un beneficio para la empresa, porque se resuelve una búsqueda a través de Maps o a través de Google My Business o otras herramientas que no son webs, pero que también se entiende, ¿no?, que son tráfico beneficioso para la empresa, ¿no? Y bueno, por terminar con una anécdota, por dar un poco de esperanza con todas estas cosas. A mí hace poco me pasó que, mirando mi Analytics un día, pues efectivamente veo que un post concreto, además de hace ya 5 o 6 años, llevaba 2 o 3 días con un repunte de tráfico, bueno, pues significativo, ¿no? Un 60, un 70% más. Digo, uy, ¿y esto? Y cuando me pongo a mirarlo, pues resulta que, aunque yo no he hecho nada al respecto en un código ni nada, pero Google había elegido un fragmento de ese post como respuesta directa a una búsqueda concreta. Es decir, había hecho la selección esta que hace, que la pone dentro de un recuadro, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba? Que realmente en el texto extraído, es cierto, se daba respuesta directa a la pregunta que el usuario hacía. Es decir, el usuario no tenía por qué necesitar hacer clic, pero, señores, estaba lo primero y había un leer más. Si uno va al Search Console, puede ver cuántas impresiones ha tenido esto, y si luego va al Analytics, ve cuántas visitas ha generado realmente. Y claro, uno puede decir por una parte, hombre, habrá una desproporción, ¿no? Y algo he perdido, o no. O el hecho de que me haya puesto ahí Google el primero, algo me ha dado de ese tráfico que ha hecho clic en el leer más, ¿no? Es decir, que estas cosas también tienen su cara y su cruz, ¿no? Claro, ahora recuerden que no por aparecer en los fragmentos destacados en la respuesta, no necesariamente aparecemos en el primer resultado orgánico. He visto ocasiones en que aparecemos a la mitad e inclusive abajo. Sí, es verdad también. Entonces se nos plantea la disyuntiva frente a este especie de, entre comillas, monopolio de concentración, de hub, de tráfico que tiene Google y que en últimas diluye, digamos, el tráfico real hacia nuestras páginas. ¿Qué hacer? Daniel planteaba hace un rato que pues obviamente tenemos que replantear nuestro modelo de negocio web porque pues esto cambió y pues no nos queda más que adaptarnos. Así que, ¿qué hacer? Yo quiero decir hay varias estrategias. Sí, dale, Daniel, dale. No, yo quiero decir algo más en el sentido, tomando esto que decía Jesús, siempre hay que, para salirse de una situación hay que perder algo para poder ganar otra cosa, ¿no? Así que no está mal si perdemos algo. El punto es que podamos historizar de alguna manera, que podamos entender cómo pasó esto, porque si no, vamos a estar siempre corriendo atrás de lo que hace Google. Digamos, cuando uno alegremente decía, yo el otro día pensaba, a nadie se le había cruzado por la cabeza lo que iba a pasar si yo liberaba los contenidos, desde el punto de vista de la cognición. Digamos, hoy lo que pasa es que, digamos, la gente repite cosas que leyó parcialmente en Internet como verdades. Digamos, reemplaza eso por la formación, por el conocimiento. Te contestan cualquier cosa y te dicen, la fuente es Google. Le pregunté a Google, ¿no? Entonces digo, cuando una página de tráfico, de turismo, hacía para mover sus intereses y hacer marketing por vía indirecta, y le pedía a sus usuarios que dijeran cómo era, cómo lo habían pasado en tal hotel, o cómo era el camino, cómo era alguna cosa, lo que estaba haciendo es forzando a que se publicara una cantidad de información que en la internet pública, digamos, en la web pública. Si después Google toma eso para hacerlo, tampoco sabemos qué va a pasar. Digamos, ahí en la mitología hay una figura que es la caja de Pandora, digamos. Yo abro para encontrar otra cosa y salen cosas que yo no puedo predecir qué es. No sé qué va a pasar.
Pero digo, hay que estar, por eso decía lo del modelo, hay que estar preparado para armar algo con los usuarios y no para los usuarios. Porque me parece que la única manera de enfrentar esa cosa es empezar a intercambiar los roles, digamos. Hay que sacarlo de la pasividad porque él es el que entiende cómo es su negocio y nosotros a lo sumo podemos entender cómo se gestiona eso en un medio digital, pero no entendemos de su negocio. Entonces hay que empezar a interactuar de otra manera, me parece, ahí, ¿no? Para tratar de paliar con estas situaciones, incluso de tráfico y de todo lo demás, siempre el contenido es lo principal, como justamente Google dice. Hay que destacar que este comportamiento que decía Rand Fishkin ocurre en altos volúmenes de búsqueda, por ejemplo, de un nicho determinado como turismo y algo que tiene mucha exposición y mucho volumen de público. En volúmenes bajos como pueden ser algún blog, quizás no se note, pero de todas maneras siempre está ahí atrás pendiente cómo hacemos para llamar la atención del usuario, para que no solo aparecer primero, sino que obtener más tráfico por el interés del usuario. El SEO más que nada se está convirtiendo en un escenario de copywriting, donde tenemos que optimizar los contenidos en virtud de lo que le interesa al usuario. Para eso necesitamos estudiar los volúmenes de búsqueda, necesitamos buscar las tendencias de búsqueda. Y un copywriter es el que puede entender y crear una empatía y curiosidad con los títulos y encabezados de una nota para que, de acuerdo a esas tendencias de búsqueda, el usuario, digamos, pise el palito y vaya y pueda visitar la página. La idea es diferenciarse de la competencia, que ahora justamente también es Google, la competencia, claro, ¿no? yo quiero llamar la atención sobre una cosa simpática. Nosotros en el negocio de la empresa de Hotline hablamos mucho de la redundancia, es decir, de no depender de un único proveedor, de una única fuente de tráfico en este caso. Si dependemos 100% de Google y al día siguiente, bien sea que cambió el algoritmo, bien sea que transgredimos alguna de sus normas con culpa o sin culpa, desaparecimos del mapa. Entonces es importante tener fuentes de tráfico alternas. Por ejemplo, yo personalmente pienso que Bing no ha muerto. Es más, en Estados Unidos es muy fuerte. En mis páginas, en promedio, de entre el 15 y el 25% del tráfico llega vía Bing. Además, no olvidemos que en algunos Yahoo, Bing sigue siendo el motor de búsqueda detrás. En otros es Google. Pero hay alternativas. Hay vida fuera de Google también. Sí, ¿sabes lo que pasa aquí? Que el tema de esto es que el trabajo como el que señala Carlos, que es el camino correcto, efectivamente, que deberían llevar los negocios para ser sostenibles a medio y largo plazo, combinado con la estrategia que dice Ángel de intentar ser lo más multicanal posible en lo que se refiere a la recepción de usuarios, son trabajos que hay que hacerlos a medio y largo plazo. Luego son muy sostenibles, es cierto, pero no tienen una repercusión muy inmediata. Y entonces, ¿qué pasa? Que verdaderamente lo mismo que se dice que los usuarios, Internet, y esto Daniel sabe mucho de esto también, ¿no?, nos ha hecho más dispersos en lo que se refiere a la atención y al tiempo de retención, etcétera. A mí me da la impresión, y con esto de la pandemia se ha acelerado, que hay un desembarco en el mundo digital de gente que a su vez también viene un poco acelerada, vamos a decir, quizá porque ha escuchado vídeos o ha visto vídeos de promesas fantásticas con Lamborghinis de fondo y estas cosas. Entonces, si los dueños de los negocios web van acelerados también, estrategias que son a medio y largo plazo, que implican, bueno, cosas un poco más complejas, ¿no? De eso, crea contenidos, diversifica las fuentes,
promociónalos en varios sitios, no te quedes en un jardín vallado, no te sorprendas si tu negocio depende 100% de algo y luego un día se cae de repente. Estos días he vuelto a leer varios artículos sobre la gigantesca caída de todos esos medios de comunicación enfocados al mundo millennial que se basaban en tráfico de Facebook basado en clickbait y en masa de usuarios que un día Zuckerberg se cansó o le presionaron para que se cansara de esos contenidos y les mandó todos a la porra en un segundo, ¿no? Ahora, como digo, explica esto al dueño de un negocio que cree que Internet monta un negocio con nada de dinero y nada y unos anuncios que pongo en Facebook y ya esto empieza a tirar, ¿no? Fíjate que te voy a contar algo que me ha pasado con un cliente, un argentino que está radicado en Miami, que hizo una tienda, que hace tiempo que ya tiene una tienda online, y que se cansó de Google, cambió la estrategia. Y ahora resulta que cuando me encarga una auditoría, me previene que todo el tráfico, que prácticamente no tiene tráfico de Google, porque el negocio se sustenta en anunciar sus productos en Instagram. Y de ahí, cuando el usuario, después de haber visto que tiene en realidad una fanpage, con historias muy, muy bonitas, muy bien presentadas, cuando el usuario está interesado en el producto, es derivado directamente a la parte de la pasarela de pago del sitio web, de la tienda online, justamente. Entonces, nos encontramos que la mayoría del tráfico viene por Instagram. Muy poco tráfico viene por directo desde la tienda, que viene de los buscadores, que entre un poco viene por Bing y otro poco viene por Google, pero el tráfico de él y ahora se ha concentrado en mejorar el tráfico de Instagram, porque aún tiene una muy buena ganancia desde allí. Es decir, se olvidó de Google, me dijo directamente, ya no confío más, ya me cansé, y prácticamente si no aparezco ya no o me penaliza, ya no me preocupa. Fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Ahí quizás es una estrategia, ¿no? Pero es arriesgado también, ¿no? Tampoco igual hay que irse al otro lado, ¿no? Porque Google, al fin y al cabo, depende de los países también, como ha dicho, como ha apuntado Ángel, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en España, Bing no es relevante. Yo no lo veo prácticamente nunca en nada, en todas las analytics que veo. Y aquí, por ejemplo, en España, realmente Google sí que es 90 y no sé cuánto mil. Y lo que no es, y vamos a ver, y lo que no, también es cierto que en YouTube se hacen muchas búsquedas, ¿no? Pero es igual, YouTube me da lo mismo, ¿no? YouTube es de Google también, con lo cual todo queda en casa, como quien dice, y no hay más que ver la intensa correlación entre búsquedas y luego anuncios que te aparecen en YouTube, etcétera. Esperamos que acaba de llegar el mago Andrés, seguro que nos ilustra también con algún apunte añadido al respecto y algún truco específico. Hola a todos. No, yo estaba escuchándolos, a mí me pareció muy interesante de pronto tocar el tema de la parte de que Google se está llevando el último clic. Pero yo creo que eso es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Voy a colocar un ejemplo de lo que Carlos acababa incluso de mencionar con el cliente. Precisamente para una empresa, por ejemplo, en el sector local. Imagínense una empresa de seguridad donde la persona está haciendo una búsqueda, digamos, monitoreo de alarmas. Necesito una empresa para monitorear alarmas. Necesariamente no tiene que existir el clic, no tiene que ir al sitio web. Cuando la persona hace la búsqueda, por ejemplo, como está sucediendo en un caso en el que actualmente estoy todavía con la empresa trabajando, tratando de impulsarlos. La empresa nunca aparecía en el sitio web, aparecía a nivel local, empezó a hacer publicidad en ads, pero ya ahora aparece en la primera página en esas búsquedas, tanto en ads como en local,
como en la página web, tiene una triple presencia, visible, directa. Bueno, diríamos que 4 veces aparece, porque aparece en el mapa, aparece en el resultado del contenido local. Y el cliente no hace clic, ¿sí? Porque lo siguiente que hace el cliente, después de identificar muchas veces el tipo de empresa y hay un relacionamiento de marca, un trabajo de marca o de conocimiento del mercado, es que no va a hacer clic. Increíblemente, lo que hace muchas veces es que hace la búsqueda de la marca. Entonces, no sucede el clic a través de la búsqueda original, donde hubo la búsqueda de la intención directamente, sino que aparece a través de la búsqueda por marca y uno se queda como, pero ¿qué pasó aquí? Claro, Andrés, sin embargo, mire que esto tiene mucho que ver con los embudos de conversión. En ese tema uno sabe que hay que hacer trabajo por todos los frentes, multicanal efectivamente, y a veces digamos que la persona ingresa al embudo de conversión por un lado y el que convierte puede ser algún otro, pero hay que estar ahí, si no estamos ahí, perdimos. Y es que ahí es donde entra algo muy complejo. La verdad no voy a hablar de eso, que no soy experto, he leído, he estado tratando de instruirme un poco más en ello, que son los modelos de atribución. Y muchas veces los modelos de atribución desconocen el origen de un contacto, de una conversión, una venta directa de la empresa sobre este tipo de causas. Entonces dicen, no, es que si la empresa está haciendo publicidad por Facebook, si está haciendo publicidad por televisión, si está haciendo publicidad por volanteo y además tiene tráfico orgánico, tiene, etcétera, publicidad en ads vía dispositivos móviles. Entonces, como no sabemos por dónde vino ese clic, atribuyamos que este cliente posiblemente llegó 25% de tal, 10% de tal otro, 15% de tal otro. Pero resulta y sucede que la empresa no tiene una estructura, una capacidad organizativa, y ahí es cuando entraríamos en temas del CRM y otros aspectos, para identificar de dónde viene ese clic. Supuestamente, perdón, de dónde viene esa venta que se generó supuestamente a través de uno de los canales, y realmente puede haber sucedido a través de un clic. Incluso pudo haber sido desatado, como alguna vez estuve teorizando, y fue un fenómeno que conocí en otro caso, donde un competidor fuerte del mercado hace propaganda en televisión y coincidencialmente a una empresa, sin estar haciendo publicidad ni nada, se le aumentan las ventas, porque los clientes ven la publicidad, quedan con la idea, después hacen una búsqueda buscando ver dónde encuentran opciones y resulta que el cliente, el que hizo la publicidad, no aparece en internet, no aparece en las primeras búsquedas orgánicas, pero los otros capitalizan esa publicidad. Entonces son cuestiones demasiado complejas, pero que claro, esto yo recuerdo otro ejemplo simpático con, en este caso, debido a un concepto similar al que dice Andrés, pero un contagio, digamos, en el nombre de dominio cuando son genéricos y no se pueden registrar de propiedad, ¿no? Porque tengas una marca. Entonces, aquí en España, si no recuerdo mal, lo que ocurrió fue que un fondo de inversión metió mucho dinero para potenciar coches.com y de rebote el dueño de coches.net se vio beneficiado espectacularmente en su tráfico y en sus resultados. Sí. Así que si podéis comprar nombres de dominios genéricos de alguien que lo esté potenciando, pues montas una web alternativa y sabes que vas a recoger una parte de tráfico. Es como un afluente de un río, ¿no? Se separa un poco y te llevas esa parte. Igual, si las personas desean profundizar en el tema de este webinar, en las diapositivas hay, digamos que 4 enlaces autorizados de mucho peso en la web, los cuales nos han servido de referencia para los temas que estamos tocando aquí en este webinar. De todas maneras, reiterar y recordar que Hotline es un proveedor especializado de alojamiento para empresas, no provee soluciones de marketing, hacemos este tipo de espacios educativos para ayudar a que nuestros usuarios y clientes pues les vaya mejor, que en la medida que les vaya mejor, seguramente todos ganamos en el ejercicio. Pues sí. Si tienen preguntas, nos gustaría que nos las dijeran, por favor. Ahí en la parte superior izquierda hay un logo de Question and Answer para poder utilizar.
Recuerden que ese tipo de contenidos los pueden encontrar en nuestro blog de Hostdime. A su vez, los invito a visitar los sitios web de Daniel Krishman, de Jesús Pérez Serna, de Carlos Pavlak y de Andrés Tirado, que son nuestros consultores invitados el día de hoy, que ellos se dedican a esto a nivel profesional en sus respectivas locaciones y saben mucho de ese tipo de cosas. Estamos pendientes entonces de las preguntas que puedan haber. De todas formas, si los tiempos nos coinciden para las preguntas y respuestas, las pueden dejar y a vuelta de correo podemos también tener algún tipo de respuesta a las inquietudes que tengan, ¿no? Mientras tanto, digamos que por ahí hay una discusión sobre la publicación del sitio web de SparkToro, que es el que está relacionado con Moz, precisamente sobre ese detalle de que Google, que el 65%, según salió diciendo, que las búsquedas no, los clics se los lleva a Google, no se los lleva al sitio web. Y ahí hay mucha discusión porque de hecho Google ha mostrado también que ha aumentado cómo envía tráfico a los sitios web a través del tiempo. Y no es tan así como lo venden, no es que eso suceda solamente ahora, eso ya venía sucediendo desde hace muchos años. El hecho de que el usuario cuando hace una búsqueda, desde que apareció el gráfico de conocimiento, ¿sí? Yo insisto con mi argumento de no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso lo aprendí en economía y me ha servido para la vida diaria y para aplicarlo en las páginas web, en servidores. Para una empresa, de hecho, precisamente en ese caso sucede, donde yo le dije a la empresa, no vaya a soltar la publicidad en ads. Ya no llamamos AdWords, ya lo decimos ads. Pues, pero es que ya estoy apareciendo en primera página. Mira ese montón de búsquedas en primera página que ahora ya aparecen muy sí, pero las 3 veces que apareces como mínimo es algo muy positivo porque eso le reafirma al usuario la intención o te lleva a ese otro ciclo y es quiero investigar sobre la marca. Perfecto. Para las personas que no lo saben, este webinar va a ser procesado y saldrá próximamente en YouTube. Esperamos que nos visiten en nuestro canal de YouTube y allí podrán ver la emisión completa y podrán opinar y compartirlo en sus redes sociales seguramente. Aún queda tiempo para las preguntas y respuestas. Seguimos aguardando cualquier inquietud al respecto. ¿Ustedes se imaginan un buscador que responda a todas las preguntas del usuario y no conduzca clics hacia ningún sitio? Sí, pero como soy ateo, no lo considero. O sea, eso es Dios, ¿no? O la Matrix, digamos. No, hay una caricatura por ahí, es Dios, ¿qué hago? Y le deja caer un teclado. Sí. Bueno, al parecer no tenemos preguntas ni respuestas. Señores, muchas gracias por su presencia. Daniel, un gusto volver a verlo, escucharlo. Don Jesús, don Carlos Pavlak igualmente, don Andrés, genial. Esperamos seguir creando espacios de información y de divulgación para que nos acompañen, para que nos regalen su presencia en este tipo de webinars con Hostdime, para acercar el conocimiento a todos nuestros lectores, seguidores y usuarios. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Es simple. Las empresas y las personas evolucionan, avanzan, se adaptan y encuentran nuevas herramientas y estrategias de crecimiento. Hostdime los acompaña en el proceso.